Ya estamos grabando, esto es para los de YouTube, seguidme en Twitch si queréis estar en directo, bien acompañados casi todas las noches de la semana mientras os leo cositas. Yo me voy a poner cómodo si nos importa, creo que así estoy perfecto, y vamos a leer con tranquilidad y parsimonia, sabiendo lo que se dice, lo que se hace. Meditaciones de Marco Aurelio, libro 7. 1. ¿Qué viene a ser el vicio? Es lo que has visto a menudo. Y así, en todo suceso, ten a mano esta reflexión. Esto ya lo has visto muchas veces. Absolutamente desde el principio al fin encontrarás los mismos sucesos que colman las historias, las antiguas, las medias y las contemporáneas, que colman nuestras ciudades y nuestras familias. Nada es nuevo, todo es cosa trillada y efímera. 2. Los principios de la filosofía viven. ¿De qué modo podrían morir, a no ser que se amortigüen las ideas que les corresponden? Y de ti depende el avivarlas sin cesar. Yo puedo formarme sobre este y aquel asunto, la opinión de vida. Y si puedo, ¿por qué me turbo? Lo que pasa fuera de mi mente nada tiene que ver con ella. Mantente en esta disposición y hete ahí en el recto camino. Tienes en tu mano el revivir. Mira de nuevo las cosas con los mismos ojos con que antes las has visto, que en esto consiste el revivir. 3. La vana afición al Fausto, las representaciones teatrales, los rebaños de ganado mayor y menor, las justas con lanzas, son como el lanzar huesos a los perros y migajas a los peces en la alberca, como el fatigoso esfuerzo de las hormigas excesivamente cargadas, las carreras en todos sentidos de los ratoncillos amedrentados, las figurillas de los titiriteros. Conviene, pues, asistir a estos entretenimientos con gusto, sin mostrarse demasiado reacio, entendiendo, no obstante, que cada uno vale a tenor de lo que valen los fines en que pusiere su estudio. 4. Conviene atender, palabra por palabra, a lo que se está diciendo y a cada uno de los impulsos de los que se está haciendo. Ya la verdad, en este último caso, importa mirar ante todo a qué fin se refiere el intento, pero en el otro, deberá repararse bien en el significado de las palabras. 5. ¿Bástame mi talento para el tal negocio o no? Si me es suficiente, me valgo de él para el efecto, como de un instrumento dado por la naturaleza universal. Si no me basta, o cedo el asunto a quien sabrá darle más feliz remate, salvo que las conveniencias opongan, o lo ejecuto lo mejor que pueda, tomándome un compañero capaz de hacer, con la ayuda de mi recto juicio, lo que sea oportuno y útil a la sociedad. Visto que cuanto yo hiciere por mí mismo o con el favor de otro debe encaminarse únicamente a la utilidad y armonía con la comunidad. A ver, un segundo que me está molestando esta cosa. Vale, estamos. 6. ¿Cuántos hombres antes muy celebrados han caído ya en el olvido? ¿Y cuántos, asimismo, que los festejaron han desaparecido tiempo ha de la memoria de los hombres? Muy, muy guapa, esta reflexión. 7. No te desazones por la ayuda ajena. Lo que te incumbe es cumplir con tu deber, como conviene al soldado asaltar la muralla. ¿Qué harías si por una cojera no pudieras escalar por ti solo las almenas y te fuera posible con la ayuda de otro? ¿Qué haríais? Yo pediría ayuda. Mi trabajo al fin, aquí lo que está diciendo es, si tu fin es hacer esto y por X motivo no puedes hacerlo, lo mejor es pedir ayuda y que alguien te ayude a conseguir ese fin. No importa, ¿no? Con quién hagas ese fin, no importa cómo lo consigas, sino que lo consigas. 8. ¿No te perturbe el futuro? Saldrás a su encuentro, si fuere necesario, armado de la misma razón de que te sirves ahora en los asuntos presentes. 9. Todas las cosas están encantadas entre sí, y su conexión es tan sagrada que ninguna, por así decirlo, es extraña respecto de la otra, pues todas han sido coordinadas y contribuyen de consumo al buen orden del universo.
Y es que el mundo es un compuesto de todas estas cosas. Uno, el Dios derramado en todas ellas. Una, la sustancia. Una, la ley. Una, la razón común a todos los seres intelectivos. Una, la verdad, pues una es también la perfección de los seres que son de un mismo género y participan de la misma razón. 10. Todo lo material desaparece muy en breve en la sustancia común del universo. Toda causa se reasume en un momento en la razón universal. La memoria de todas las cosas se sepulta prontamente en la eternidad. 11. Para un viviente racional es una misma la acción que se conforma con la naturaleza o con la razón, porque la naturaleza es la razón. 12. Conviene que seas hombre recto o que seas enderezado. 13. A la manera que los miembros de un cuerpo en los seres que forman un todo, a ese modo las criaturas racionales, aunque pertenecientes a seres distintos, están constituidas para cooperar a un mismo fin. Esta consideración se te imprimirá más fijamente si muchas veces te dices: yo soy un miembro de este sistema formado por las naturalezas racionales. Pero si te limitas a decir usando de la letra Q, yo soy una parte de dicho sistema, es que no amas aún de corazón a los hombres, que no te complaces debidamente en hacerles bien, lo haces siempre meramente por decoro, no como si también redundase en tu propio beneficio. Muy interesante esto, ¿no? 14. Acaezca exteriormente lo que se quiera a quienes están sujetos a padecer semejante accidente. Quéjense ellos si quieren, que tienen de qué dolerse, pues yo, mientras no opine que hay algún mal en lo acaecido, no experimento aún daño alguno. Y en realidad en mi mano está el no imaginármelo. 15. Haga o diga el otro lo que le cuadre, conviene a mí ser hombre de bien, conviene a mí ser hombre de bien. No de otra suerte que si el oro, la esmeralda o la púrpura repitiesen. Por más que se haga o se diga, conviene que yo sea esmeralda y conservar mi propio calor. 16. El recto juicio no se perturba a sí mismo, quiero decir, no se amedrenta ni excita en sí las pasiones. Si algún otro puede atemorizarle o consternarle, hágalo, pues mi recto juicio, usando de la facultad de opinar, no se moverá por sí mismo a semejantes afectos. Cuide de sí el cuerpo si puede, para que no le venga algún trabajo y de venirle alguna molestia levante la voz. El alma, a quien se quiere intimidar o afligir, pero que absolutamente opina acerca de estas afecciones, nada tiene que sufrir. Su condición no la obliga a un tal dictamen. El recto juicio de suyo se basta a sí mismo, a menos que se acarree él mismo una necesidad, y no está, por ello, sujeto a turbaciones y embarazos, a no ser que se perturbe o embarace a sí mismo. 17. Consiste la felicidad en un buen numen interior y una buena facultad rectora. ¿Qué quieres hacer acá en vista de esto, imaginación mía? Vuélvete en nombre de los dioses según viniste. Para nada te necesito. Has venido según tu antigua costumbre. No me irrito contra ti. Solo te ruego que te vayas. 18. Temes trasmudarte, pero es que puedes producir, pero es que puede producirse algo si no es por mutación. ¿Y qué otra cosa hay más agradable y familiar a la naturaleza del universo? Por ventura podrás tú tomar un baño caliente sin que se troque en fuego la leña. Puedes nutrirte sin que los alimentos experimenten un cambio. ¿Acaso puedes llevar a cabo una acción útil que no requiera una mutación? Ahora, pues, ¿no ves que tu propio cambio viene a ser un hecho semejante e igualmente necesario a la naturaleza universal? 19. La sustancia del universo arrastra a manera de un torrente todos los cuerpos. Estos forman un mismo ser con el todo y conspiran a una misma obra, no de otro modo que nuestros miembros entre sí. ¿Cuántos Crisipos, cuántos Sócrates, cuántos Epíctetos ha absorbido ya el tiempo? Que la misma reflexión se nos ocurra respecto de cualquier hombre y cosa particular. 20. Una sola cosa me hace andar fuera de mí mismo, y es que acaso haré lo que no quiere que haga la condición del hombre, o lo haré del modo que ella no quiere, o haré lo que no quiere en este momento. 21. Pronto habrás echado todo en olvido, pronto todos se habrán olvidado de ti. 22. Propio es del hombre el amar incluso a los que le ofenden. Esto es lo que tú harás si tienes presente que también ellos son tus allegados, que pecan por ignorancia o involuntariamente, que dentro de poco tanto tú como ellos moriréis, y sobre todo que ellos no te causarán ningún daño, ya que no han hecho tu facultad rectora peor de lo que antes era. Perfecto, voy a ver un traguito de agua y seguimos. ¿Qué tal lo lleváis? Madre mía, suyo iba a acabar de entrar.
Directos con sueño. Sueño. Directos con sueño. Sueño. Y ya estaría. Seguimos. 23. La naturaleza del universo usa de la sustancia común para modelar, como de una cera, ahora un potro. Luego, refundiendo este, se sirve de su materia para producir un árbol, más adelante un hombre y finalmente cualquier cosa. Y cada uno de estos seres no ha subsistido más que por un tiempo muy limitado. Pero nunca es penoso a una arquilla el que la desmonten, como no lo fue el que la fabricase. 24. El semblante que transpira odio es muy contrario a la naturaleza, y cuando se afecta a uno, a menudo la gracia natural del rostro se apaga y acaba por echarse a perder, de suerte que es imposible ya luego recuperarla. De esto mismo puede colegirse que tal estado es contrario a la naturaleza, porque si uno llega a perder la conciencia del mal obrar, ¿a qué fin ha de prolongar su vida? 25. La naturaleza que todo lo gobierna va a transformar muy en breve todo cuanto ves. De su substancia hará nacer otras cosas y de la substancia de estas otras, para que el mundo vaya siempre rejuveneciéndose. 26. Cuando alguno delinca en algo contra ti, considera el punto qué juicio del bien y del mal se formó al faltar, porque discurriendo sobre esto le compadecerás sin sorprenderte ni moverte a indignación, porque o te formarás tú también el mismo dictamen que él sobre el bien, u otro semejante, y así será razonable que la perdones, o no compartirás su opinión sobre el bien y el mal, y te será más fácil perdonarle por su ignorancia. 27. No pienses tanto en los bienes ausentes como en los presentes, aun entre los presentes para la consideración sobre los más aventajados, y con este motivo imagina con qué solicitud los buscarías si no los tuvieses. Pero guárdate al mismo tiempo de que, complaciéndote en la posición de los bienes presentes, no te acostumbres a tenerlos en tanta estima que si alguna vez te faltaren, hayas de perturbarte. 28. Recógete dentro de ti mismo. La mente que te dirige es tal por naturaleza que se basta a sí misma cuando practica la justicia, y con ello conserva su calma. 29. Elimina la imaginación, reprime esos movimientos instintivos de marioneta. Cíñete al momento presente, penetra bien lo que acontezca a ti o a otro. Divide o analiza todo objeto en su causa eficiente y material. Piensa en tu última hora. Deja la falta cometida por otro ahí mismo donde nació. 30. Coteja cuidadosamente la idea y las palabras. Penetra con consideración los efectos y las causas. 31. Adórnate con la sencillez, la modestia y la indiferencia acerca de las cosas median entre la virtud y el vicio. Ama al linaje humano. Toma a Dios como guía. Aquel afirma que todo está sujeto a la ley, que sólo los átomos son reales. Te basta reflexionar un poco para saber que todas las cosas están sujetas a la ley, no sólo unas pocas. 32. Por lo que se refiere a la muerte, o es dispersión si hay átomos, o si el mundo forma un todo, es extinción o transmutación. 33. Por lo que toca al dolor, si es insoportable, mata, si da largas, es tolerable. La inteligencia puede, vertiéndose en sí misma, conservar su paz sin que se deteriore en algo el principio rector. En cuanto a los miembros que el dolor maltrata, explíquense contra él si pueden y den su queja. 34. Respecto a la gloria, examina los pensamientos de los ambiciosos, cuáles sean en sí y cuáles los objetos de sus temores y sus deseos, y que como las dunas acumulan unas sobre otras, ocultando las primeras, así en la vida los sucesos anteriores se ven presto sepultados por los que ocurren después. 35. Por ventura juzgas que el alma dotada de una cierta generosidad y capaz de abarcar toda la idea de la eternidad y de toda la naturaleza hace gran caso de la vida humana. Imposible, contestó él. Entonces, ¿no considerará esta tal alma la muerte como un infortunio? De ningún modo. Bienvenido, Pipe. Me alegro de verte, me alegro de leerte. 36. ¿Es cosa regia hacer mercedes recibiendo en pago calumnias?
No era una pregunta, ¿eh? Es una afirmación. Es cosa regia hacer mercedes recibiendo en pago calumnias. Es decir, que hagas el bien aunque te devuelvan el mal. Esto es muy cristiano. La verdad es que el cristianismo bebe mucho del estoicismo. 37. Es vergonzoso que el semblante esté dispuesto a fingirse y ajustarse a merced de la inteligencia, mientras ésta es incapaz de acomodarse y componerse a sí misma. Me alegro, Pipe, de que estés aquí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal va todo? Sí, ahora bajo el calor estoy, pero bueno, estoy contra el aire, por eso estoy puesto así de lado, porque así me da el aire en todo el pecho. Vamos ahí, bien fuertes, hombre. 38. No es razón enojarse contra las cosas, pues ellas no se cuidan de enojos. Vale. 39. A los dioses inmortales y a mí, danos motivos de regocijo. 40. Débese segar la vida a guisa de madura espiga. Continúe uno existiendo y no el otro. Bueno, esto no lo he entendido, a ver. Débese segar la vida a guisa de madura espiga. Continúe uno existiendo y no el otro. Joder, macho, débese segar la vida. ¿Vale? A guisa de madura espiga. Bueno, esto era porque rimaba, porque si no, no lo entiendo. No estará aquí diciendo que que debes acabar con tu vida si llegas a una cierta edad. Espero que no, pero vamos, a mí me da a entender eso. 41. Si los dioses me desestiman a mí y a mis dos hijos, no es ello sin razón. 42. A mí se inclinan el bien y la justicia. 43. No te asocies a los lamentos de los afligidos, ni a sus conmociones. 44. Yo a este tal le opondría esta justa razón. No pienses rectamente, amigo, si crees que un varón, aun siendo de poca suposición, debe calcular el riesgo que tiene de sobrevivir o de morir, en vez de examinar únicamente cuánto obra, si sus acciones son justas o injustas, propias de un hombre de bien o de un malhechor. 45. Así es en realidad, atenienses, cuando uno ocupare un cargo, porque se le ha juzgado por mejor o porque lo ha asignado el magistrado, en él conviene que persevere, según mi dictamen, aunque corra peligro, no estimando en nada la muerte o cualquiera otra cosa, a trueque de evitar la infamia. 46. Pero, oh venturoso mortal, mira si el ser noble, el ser bueno, sea otra cosa que el conservar tu vida y la de los otros. Este afán de vivir por tanto tiempo no debe preocupar a un hombre digno de tal nombre. No se debe amar sobrado la existencia, antes bien dejar a los dioses esos cuidados y dar crédito al dicho de las mujeres que nadie puede evadirse del destino. Solo deberá pensar, en cuanto depende de él, en el mejor medio de pasar lo más dignamente posible todo aquel tiempo que hubiere de gozar de la vida. 47. Abraza con la mirada el curso de los astros, como quien evoluciona con ellos y considera sin cesar las mutuas conversiones de los elementos. Estas consideraciones purifican de las máculas de esta vida terrestre. 48. Es bello aquel pasaje de Platón. Importa mucho a quien discurra sobre los hombres, que considera a sí mismo como desde un lugar elevado lo que pasa en la redondez de la tierra, las multitudes, los ejércitos, las labranzas, los matrimonios y divorcios, los nacimientos y muertes, el barullo de los tribunales, los países desiertos, las diversas poblaciones bárbaras, las fiestas y lutos, las ferias, toda la baraúnda y el armonioso conjunto de los contrastes. 49. Con la consideración de las cosas pasadas y de tantos cambios como se operan en el presente, se puede asistir de antemano al futuro, porque el aspecto será siempre el mismo, no siendo posible que se salga del ritmo de los acontecimientos. De aquí es que contemplar por 40 años lo que pasa en la vida humana, o por 10.000 años, viene a ser lo mismo. Pues, ¿qué más habrías de ver? 50.
Y lo nacido de tierra vuelve a tierra, lo que surge de un germen del éter torna a la bóveda celeste. Y es esto la disolución del enlace que tienen entre sí los átomos, o parejamente la dispersión de los elementos insensibles por naturaleza. 51. También mediante alimentos, bebidas y sortilegios se intenta desviar el curso del destino para evitar la muerte. Tras el gran soplo del viento suscitado por los dioses, por fuerza nos iremos entre llantos laboriosos. 52. En buena hora sea otro más hábil luchador que tú, pero que ninguno sea más sacrificado para el bien social, ni más circunspecto, ni más bien dispuesto a lo que acontezca, ni más indulgente respecto a los desprecios del prójimo. 53. Donde quiera que pueda cumplirse un deber según lo pide la razón común a los hombres y a los dioses, no hay ahí nada que temer, pues cuando el hombre logra la utilidad en una actividad bien encauzada y tiene éxito según su condición humana, no hay que sospechar mal alguno. 54. En todo y por todo pende de un arbitrio. Ya el complacerte piadosamente en la actual disposición de la providencia, ya el tratar según justicia con tus contemporáneos, ya el vigilar cuidadosamente la idea del momento presente, a fin de que ni aun lo más recóndito se te pase por alto. 55. No te afanes en escudriñar el alma ajena. Antes bien, mira de hito en hito hacia aquel término a donde te conduce la naturaleza, ya sea esta la universal por medio de los sucesos que te acontezcan, ya la tuya propia por razón de los deberes que te impone. Cada uno tiene la obligación de hacer lo correspondiente a su estado. El resto de los seres fue dispuesto para servir a los racionales, y en toda otra cosa los inferiores se hacen por respecto de los superiores, pero los racionales han sido hechos para ayudarse mutuamente. Y así el carácter que predomina en la condición humana es el de la sociabilidad. El segundo es la facultad de no rendirse a los halagos de los sentidos, porque es propio de la facultad racional e intelectiva el ceñirse a determinados límites, sin dejarse vencer jamás por los movimientos sensuales e impulsos instintivos, pues ambos son propios de los brutos, mientras el movimiento intelectual pretende mantener su supremacía y no quiere ser subyugado por ellos, y con razón, pues por naturaleza debe servirse de ellos. Lo tercero en la naturaleza racional es no incurrir en precipitaciones de juicio ni en la facilidad de dejarse engañar. Adhiriéndose pues el recto juicio a estos privilegios, prosiga su camino derecho y logre lo que le concierne. 56. Como si estuvieras ya muerto al mundo y como si fuese el instante presente el término de la vida, conviene que vivas según dicta la naturaleza el resto de lo que te quede de vida. 57. No te aficiones más que a los que te acontezca y a lo que te forme la trama de la vida, pues ¿qué otra cosa podrá serte más oportuna? Voy a beber un poquito de agua, que si no, se me seca la boquita. La boquita. Y si escucháis un ruido de fondo es el aire. Está puesto en el mínimo para que no haga ruido y para no gastar consumo energético. De hecho lo voy a apagar, que ahora mismo está por las nubes la luz. Es más cara que un barril de petróleo. Vamos a cambiar la posición porque ya me estaba cansando. Estaba ahí... Uy, perdón. Y vamos a seguir con las meditaciones. 58. En todo evento, haz por guardar la imagen de aquellos hombres a quienes aconteció lo mismo que a ti, pero que después de llevarlo con hastío, extrañeza y reprobación, al cabo, ¿a dónde han ido a parar? A ningún lado. Y entonces, ¿quieres tú imitarles? ¿No es mejor dejar estos caprichos a quienes los producen y los sufren y aplicarte en un todo a aprovecharte de los acontecimientos? Sacarás buen fruto de ellos y te servirán de materia en que te ejercites. Aplica tu atención y tu voluntad a estimarte a ti mismo en cuanto hicieres, y acuérdate de esta doble sentencia. La acción no importa en absoluto, importa solo la manera de obrar. Es decir, importa más el camino que el fin, o el camino que la acción de caminar. Claro, es interesante esto, importa más la manera que el acto en sí.
que vendría a ser que importa más, por ejemplo, cómo utilizas la violencia con la manera que la utilizas la violencia con una persona que el acto de ser violento. Es muy interesante esta acercación a la ética y a la moral. 59. Penetra tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, que puede emanar sin cesar si ahonda siempre. 60. Conviene que el cuerpo persevere firme, sin encorvarse en el movimiento ni en el reposo, lo que la inteligencia puede hacer con el semblante conservándolo mesurado y noble. Se debe exigir igualmente de todo el cuerpo, bien entendido que es menester observar todo esto sin afectación alguna. 61. El arte de bien vivir se asemeja más a la palestra que a la orquesta, por cuanto es preciso estar uno sobre aviso inconmovible contra los accidentes súbitos e imprevistos. 62. Reconoce sin cesar lo que son estas personas cuyo testimonios aduces y qué principios lectores los gobiernan. De esta suerte no los vituperarás si tropiezan involuntariamente, ni echarás de menos sus aprobaciones, si mirares el origen de sus opiniones y de sus instintos. 63. Toda alma se afirma está privada a pesar suyo de la verdad. Lo mismo le sucederá respecto de la justicia, la templanza, la benevolencia y de toda otra virtud semejante. Es absolutamente indispensable que a menudo te acuerdes de esto, pues así serás más indulgente con los demás. 64. En toda angustia ten a mano esta máxima. Esto no es indecoroso ni deteriora la inteligencia que me gobierna, pues no la corrompe, ni en cuanto es racional ni en cuanto es sociable. Además, en las mayores cuitas te puede valer esta máxima de Epicuro. El dolor no es insufrible ni eterno, si te acuerdas de sus límites y no lo imaginas mayor de lo que es en realidad. Advierte asimismo que muchas cosas que nos molestan son, sin que lo echemos de ver, verdaderos dolores, como la somnolencia, el exceso de calor, la inapetencia. Cuando pues alguna de estas cosas te fastidia, di para contigo, sucumbo al dolor. Problemas del primer mundo, señores, la somnolencia, el exceso de calor, la inapetencia, ¿pero qué es esto? 65. Mira bien, no sea que alguna vez experimentes respecto de los misántropos lo que experimentan los misántropos respecto de los demás hombres. 66. ¿De dónde nos consta que Telauges haya sido superior a Sócrates en disposiciones naturales? No basta saber que Sócrates haya tenido un fin glorioso, que haya disputado ingeniosamente con los sofistas, o haya resistido pacientemente una noche en vela sobre el hielo, que al recibir la orden de prender a un ciudadano de Salamina, la haya rehusado con bizarría, ni que se haya engallado por las calles públicas, si bien deberíamos de ser cierto este extremo subrayarlo atentamente. Mas he ahí lo que cumple examinar en qué disposición Sócrates tenía el ánimo, si se podía limitar a presentarse como justo en sus relaciones con los hombres y religioso en sus relaciones con los dioses, sin ensañarse con la perversidad de los primeros ni halagar tampoco la ignorancia de nadie, sin recibir como insólita ni soportar como intolerable cosa alguna de las que le estaban asignadas por su condición terrenal y sin exponer, en fin, su inteligencia al contagio de las pasiones carnales. 67. La naturaleza no te fundió tan íntimamente con el compuesto que te integra que no te fuese lícito contenerte dentro de ciertos límites y hacer pender de tu arbitrio lo que te es propio. Es posible que uno, cultivándose hondamente, llegue a hacerse un hombre en sí divino, desconocido de todos. Acuérdate de esto y también de que la felicidad en la vida depende de muy pocas cosas, no porque desconfíes de triunfar en la dialéctica o en el estudio de la naturaleza. Debes renunciar por esto a la esperanza de llegar a ser libre, modesto, sociable, obediente a Dios. Muy interesante esto, nunca podremos ser libres. Es una de las tesis que a mí más me gustan. 68. Pasa la vida sin apremios, en la mayor delicia espiritual, aunque den todas las voces que quieran contra ti, aunque las fieras despedacen los miembros de esta masa blanda que te circunda. Pues, ¿qué impide a tu alma que entre tantos infortunios no conserve su calina, no enjuicie exactamente los sucesos que le rodean y no se mantenga pronta en aprovecharse de los accidentes que se le interponen? De modo que tu juicio dé a entender al objeto con que tropezare. Tú, por esencia, eres esto, aunque para la opinión parezca ser otro. Y cuando se trate de utilizar dicho objeto, le diga, yo iba buscándote, cuanto a mí, todo lo que se me pone delante me sirve siempre de materia para practicar las virtudes propias de la razón y de la sociedad, y en suma para dedicarme a una obra peculiar de hombre o Dios. Puesto que en efecto todo lo que acontece se hace familiar a Dios o al hombre, nada es desacostumbrado ni difícil de manejar, sino muy sabido y de fácil ejecución.
69. La perfección moral lleva consigo que se viva cada día como si fuera el último, sin apresurarse, ni amilanarse, ni obrar con ficción. Muy interesante esto. 70. Los dioses, aunque inmortales, no se enojan al ver que al cabo de tantos siglos deben aguantar absolutamente y siempre a los malvados, tanto y tales como hay. Por el contrario, toman cuidado de ellos. ¿Y es posible que tú, que en un momento dejaras de ser, renuncies a tolerarlos? ¿Y más siendo tú mismo uno de estos malvados? Muy guapo, esto. Me vuelvo a posicionar, es que si no... 71. Es cosa risible que no procures preservarte de tu propia maldad, pudiendo hacerlo, y en cambio intentes huir de la maldad de otros, lo que es imposible. 72. Madre mía. Todo lo que la facultad intelectiva y sociable hallare despojado de inteligencia y sociabilidad, con mucha razón lo tendrá por cosa de menos valer. 73. Cuando hubieres hecho un favor y otro lo hubiere reconocido, ¿qué otra tercera satisfacción buscas todavía? ¿Cómo hacen los necios? ¿La de pasar como bienhechor o ser pagado con una recompensa? Si hacéis el bien, no miréis a quién. 74. Ninguno se cansa de recibir beneficios, pero hacerlos es una acción conforme con la naturaleza. No te canses pues de hacerlos, ya que así te favoreces a ti mismo. 75. La naturaleza universal emprendió la creación del mundo. Desde entonces, o bien todo lo que acontece sucede como consecuencia necesaria del primer impulso, o bien todo es irracional, incluso los objetos más capitales, a los que la mente gobernadora del mundo aplicó especial esmero. Teniendo esto presente, podrás ofrecer a las más de las cosas un rostro sereno. Y aquí acaba el libro 7. Bebo un traguito de agua y seguimos con el libro 8. 8. ¿Y cuántos quedarían? Así a bote largo. Me parece que quedaban 2 directos más, si no me equivoco. A ver. Sí, hay 9, 10, 11 y 12. Como vamos a 2 libros por directo. Está todo muy bien, está todo muy bien. Eso está muy bien todo. Y va a haber agua, ¿no? Sí. Al Marco Aurelio, las meditaciones, sí, es estoicismo, pertenece a la escuela filosófica del estoicismo. Tiene que ver mucho con Platón, de hecho hay muchas cosas que la lectura de la República de Platón, que también hicimos aquí, nos sirvió mucho, o sirve mucho para entender algunas cosas también de este libro. Son pequeñas meditaciones, pequeños párrafos con meditaciones, unos más largos, otros más cortos. Por poner así un ejemplo, pues no sé si se verá, es que no sé. Pues ahí aparece 1, 2, van así, párrafo a párrafo por meditaciones y se lee fácil. Incluso hay gente que se vuelve crazy y lo toma esto como una biblia, cosa que no deberíamos de hacer. A ver, el cristianismo coge de aquí muchas cosas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la castidad. Yo tampoco soy muy estoico, pero bueno. Pero bueno, sí, de la cristiandad tiene la cristiandad cogió sobre todo cosas de la castidad, cosas de la armonía de la virtud, de un término medio, estas cuestiones que aparecen aquí en el estoicismo. Y ¿qué más? También hay mucho estoicismo en libros de autoayuda, en cuestiones de coaching, en sí, en mentores, en todas estas cuestiones, todas estas cosas de que te tienen que enseñar algún tipo de forma de afrontar las cosas, la autoayuda, la superación, el creer en ti mismo. Estas cuestiones tienen mucho que ver también con este tipo de libros, con este tipo de ¿cómo se llama? De pensamiento. ¿Qué pasa? Pues que el estoicismo obviamente es mucho más interesante que cualquier libro de autoayuda, porque sí que tiene cositas bastante interesantes. De hecho, si no recuerdo mal, hay una anécdota de unos estoicos, es que no me acuerdo quiénes eran, pero unos estoicos
a uno de los filósofos de la escuela estoica se le muere el hijo, si no me equivoco. Y se lo dice a otro, a un amigo suyo. Es que no me acuerdo si era Marco Aurelio, no me acuerdo. Y su amigo le dice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema en eso? Son cosas que pasan en la vida, ¿no? El estoicismo no es intentar amoldarse a la vida, sino intentar que la vida te afecte lo menos posible a ti. Que es que la equivocación está ahí. No se trataría de surcar unas ciertas olas, a pesar de que lo parece y es el primer... Cuando te lo lees por primera vez es la sensación que da y es la sensación que también me dio a mí. Pero conforme vas ahondando un poco te das cuenta, así de manera clara, que los estoicos más bien buscaban la paz mediante una especie de coraza o de huida de la vida, ¿no? De que la vida no debería afectarte de ninguna manera, porque el camino recto, el camino hacia la paz, era el camino hacia no tener ningún tipo de pasión o turbación. Y deberías de saber, mediante la razón, comprender los procesos naturales de la vida y entender que si ocurre es porque o lo quieren los dioses o porque lo quiere la naturaleza y por lo tanto tanto unos como otros lo harán por una razón por un lado divina o por otro lado natural y que esa razón es la manera correcta de hacer las cosas. Entonces cuando empiezas a leer a los estoicos te das cuenta de que no se trata más bien de sí, hay, tienes razón, sí, alejar el deseo y como fuente del sufrimiento, claro, pero aquí no es porque los que huían del sufrimiento era Schopenhauer, el tipo que decía que había que la vida era sufrimiento, creo que era Schopenhauer. Pero los estoicos, más que huir del deseo como tal, hablan de huir de las pasiones. Entendamos pasiones como las pasiones que proponía Platón, que ahora mismo ya ni me acuerdo de ellas. A ver. Las pasiones que eran aquellas que estaban en el mundo en el mundo de la materialidad, porque estaba la materia, las opiniones y el mundo de las ideas. Pues las pasiones estarían en el mundo sensible. Es verdad, se llama así, mundo sensible. Qué bueno soy y qué culito tengo. Madre mía, cómo me acuerdo de las cosas. Las pasiones están en el mundo sensible. Y esas pasiones no son más que todo aquello que nosotros podemos ver, sentir, tocar, todo aquello que podemos podemos conocer con nuestros sentidos. Esas son las pasiones. Entonces, los estoicos, que se basan en el platonismo, casi todo se basa en el platonismo, por eso Platón es fundamental, pues pensaban en huir, no en huir, sino en aguantar lo mejor posible el mundo sensible. Comprenderlo, porque de esa manera podremos esperar, mediante la comprensión y el conocimiento, esperar lo que ocurre. Y no nos afectará sobremanera y podremos seguir adelante en nuestra vida estoica, básicamente. Sería algo así. No sería intentar acomodarse a la vida. Creo que no es esa la lectura que deberíamos hacer. Sino más bien intentar comprender la vida para entender qué es lo que nos puede deparar. Y una vez entendido esto, no nos pillará por sorpresa y no nos afectará, ¿no? Porque ya sabemos, por ejemplo, como le pasó al hijo de este estoico, ¿qué importa si yo ya sé que existe la muerte? Pues que la gente muera. ¿O qué importa las guerras si sé que nos matamos en nosotros? No me puede afectar porque sé que esto puede ocurrir, porque conozco lo suficientemente la naturaleza y además si ocurre es porque existe alguna razón que aunque yo no comprenda es lo más cercano a la virtud que puede existir. Por lo tanto no me debo sorprender ni afectar ni sentirme culpable ni feliz ni nada, sino que debo seguir con cierta normalidad y moderación. Más o menos creo que por ahí van los tiros, lo que hemos leído, que es bastante, por cierto. Y quedarán después de este 2 directos más. Si vamos a 2 libros por directo, más o menos, ahí estaremos. Y vamos a ver si seguimos con más cosas en el libro
número 8. Cuando digo los números es el número de la meditación. Cuando digo 1, 2, 20, 30, es el número que hay al lado de la meditación. Por si os gusta alguna, si la queréis buscar, creo que resultará más fácil saber el libro y el número de la meditación. Por eso digo los números, ¿eh? Pues alguna en particular os ha gustado, o la queréis resaltar y pues para que podáis buscarla. O incluso si las queréis utilizar también, por eso digo los números. Libro 8, vamos con la 1. Otra cosa asimismo te persuade a renunciar a la vanidad, y es que en adelante no puedes lisonjearte de que toda tu vida, por lo menos la que me dio desde tu juventud a esta parte, haya sido la de un filósofo. Antes bien, a los ojos del mundo y a los tuyos propios has permanecido manifiestamente alejado de la filosofía. Te has confundido de modo que no te será fácil en el porvenir adquirir el nombre de filósofo, a lo cual también se opone la esencia de tu vida. Ahora bien, si realmente ves cómo se plantea esta cuestión, no te preocupes de lo que pensarán de ti. Conténtate con que vivas el tiempo que te queda, sea de la duración que fuere, según te dicte tu naturaleza. Considera lo que ella exige y no te distraiga otro cuidado. Has aprendido en cuantas cosas anduviste errado que en ninguna parte se halla la felicidad, ni en los silogismos, ni en la riqueza, ni en la gloria, ni en el placer, ni en parte alguna. Pues entonces, ¿en qué consiste? En hacer lo que exige la naturaleza humana. Lo que decíamos antes, en hacer lo que exige la naturaleza humana, en hacer lo que exige, en definitiva, la razón, que creo que es muy importante esto. ¿Y cómo se logrará? Poseyendo principios que regulen los instintos y los actos. ¿Y cuáles son estos principios? Los que deciden del bien y del mal, de modo que no se repute por bien del hombre lo que no le hace justo, moderado, decidido e independiente, ni por mal lo que no le causa efectos opuestos. 2. En cada una de tus acciones hazte la pregunta: ¿cómo me va en eso? ¿No tendré luego que arrepentirme de ello? Dentro de poco habré muerto y todo se acabará. ¿Qué más puedo buscar si obro al presente como un ser inteligente, sociable, relacionado por igualdad de derechos con Dios? 3. ¿Qué tienen que ver Alejandro, César, Pompeyo frente a Diógenes, Heráclito, Sócrates? Estos han penetrado las cosas, sus causas, sus efectos, y se guiaban por excelentes principios rectores. Aquellos, en cambio, cuántas cosas desconocían, a cuánta servidumbre se obligaban. 4. Entiende que los hombres cometerán siempre, aunque te exaspere, los mismos errores. 5. Lo principal es que no te turbes. Lo que decíamos antes de la turbación. Si es que, mira, todo va bien, lo hemos entendido bien, creo. Lo principal es que no te turbes, pues todo acontece según lo ordena la naturaleza universal, y dentro de poco no serás ya nadie, sin dejar rastro en ninguna parte, lo mismo que Adriano, lo mismo que Augusto. Después, teniendo los ojos fijos sobre tu obra, indágala en sí misma, y reflexionando que lo que te conviene es ser hombre virtuoso, ejecuta derechamente y de la manera que te parezca más justo lo que reclama de ti la naturaleza humana. Solo que has de hacerlo con intención sana, con modestia y sin doblez. 6. La misión de la naturaleza universal se reduce a trasladar ahí lo que estaba ahí, a transformarlo, a quitarlo de aquí y llevarlo allá. Todo es mutación, pero también todo es cosa sabida, de modo que no se puede tener algo de nuevo, y también son equivalentes las disposiciones distribuidas a cada uno de los hombres. 7. Todo ser natural se contenta a conseguir prósperamente su camino, pero la naturaleza racional solo lo sigue felizmente cuando no asienta a ninguna idea falsa o dudosa, cuando encamina sus instintos únicamente a las acciones útiles a la colectividad, cuando se rige solo por su arbitrio en sus deseos o en sus aversiones, y acepta de buena gana todo lo que le depare la común naturaleza, pues es ella una parte de ésta. Como la naturaleza de la hoja es una parte de la naturaleza del árbol, solo con la diferencia que aquí la naturaleza de la hoja es parte de una naturaleza insensible, irracional y susceptible de ser estorbada en sus operaciones. Al contrario, la naturaleza del hombre forma parte de una naturaleza libre, intelectiva y justa, pues distribuye equitativamente a cada uno de los seres, en proporción a su merecimiento, el tiempo, la sustancia, la causa, la energía, el accidente. Advierte, empero, que no encontrarás la equivalencia en todos los casos si comparas separadamente una unidad con otra unidad, pero sí cotejando globalmente el conjunto de una especie con el conjunto de otra. 8. No podrás, por tu ignorancia, leer un libro, pero puedes reprimir
toda alteración, puedes dominar el deleite y el sufrimiento, puedes sobreponerte a la vanagloria, no irritarte contra los necios e ingratos, y aún mirar por sus intereses. Vamos, que ser estoico no necesitas ser inteligente, por decirlo de esta manera, entendiendo inteligencia como saber leer. 9. Que nadie te oiga quejarte de la vida que se lleva en la corte, ni te oigas tú quejarte. 10. El arrepentimiento es cierto reproche de sí mismo por haber omitido hacer algo provechoso, dado que el bien es necesariamente una cosa útil y acreedora a que el hombre honesto la ambicione. Por otro lado, jamás un hombre recto se arrepentiría de haber desdeñado algún placer. Luego, el placer ni es cosa útil ni es bien alguno. 11. ¿Qué viene a ser este objeto en sí mismo según su propia condición? ¿Cuál es su sustancia, su materia, su causa formal? ¿Qué hace en el mundo? ¿Cuánto tiempo va a durar? 12. Cuando te sientas enfadado por levantarte de dormir, acuérdate de que es correspondiente a tu condición y a la naturaleza humana el producir acciones útiles al bien de la sociedad, y que el dormir es común también a los seres privados de razón. Así pues, lo que es conforme con la naturaleza de cada uno le es más propio y adecuado, y sin duda le es también mucho más agradable. 13. En cuanto te sea posible, aplica siempre a cada idea que te venga la ciencia de la naturaleza, la de las pasiones y la de la dialéctica, las tres ciencias fundamentales: naturaleza, pasión y dialéctica. 14. Con cualquiera que te cruzares, pregúntate: ¿este tal qué principios tiene por lo que concierne al bien y al mal? Pues si acerca del placer y el dolor y de las causas de donde proceden el uno y el otro, acerca de la gloria y la ignominia, acerca de la muerte y la vida, tuviere tales o cuales principios, no me extrañará ni me parecerá extraordinario que ejecute tales o cuales acciones. Antes bien, me acordaré de que se ve obligado a obrar de ese modo. 15. Ten presente que, del mismo modo que sería extravagante admirarse de si la higuera produce higos, asimismo lo es extrañarse de si el mundo produce tales o cuales frutos que son propios de su condición, como sería también impropio al médico extrañarse de que el enfermo tuviese calentura y al piloto de que le soplase un viento contrario. 16. Acuérdate de que también es acto de libertad el mudar de parecer, según el aviso de quien te encamina, porque es tuya esta actividad y procede conforme a tu voluntad y tu resolución, y por ello según tu propia inteligencia. Voy a apagar ahora otra vez el aire. 17. Si esto depende de tu arbitrio, ¿por qué lo haces? Y si de otro, ¿a quién censuras? ¿A los átomos o a los dioses? En ambos casos es locura. No conviene habérselas contra nadie, porque si eres capaz, enmiéndale; si eres incapaz, enmienda al menos su acción. Pero si aún de esto eres incapaz, ¿qué utilidad sacas de irritarte? No hagas nada porque sí. 18. De todo cuanto muere, nada sale fuera del mundo. Si permanece aquí es que se transmuta y se disuelve en sus propios elementos, que son los del mundo y los tuyos, y estos elementos padecen su mutación sin murmurar. 19. Cada ser nació con algún destino, como el caballo y la vid. ¿Te admiras de esto? También el sol nació destinado para una función, así como los otros dioses. Según ello, ¿para qué fuiste tú creado? ¿Para disfrutar? Reflexiona si puede sustentarse este pensamiento. Reflexionad a ver si puede sustentar este pensamiento. ¿Para qué fuisteis creados? ¿Para disfrutar? Bueno, ahí os lo dejo, 20. La naturaleza tiene su mira en cada cosa, no menos por lo que toca al fin de todas ellas que por su principio y duración, como el jugador al lanzar la pelota. Pues, ¿qué bien resulta la pelota al remontarse a lo alto? ¿O qué pérdida al descender o caer en tierra? ¿Y qué interés percibe la burbuja permaneciendo hinchada? ¿O qué daño al quebrarse? Y lo mismo se puede decir del candelero. 21. Da una vuelta al cuerpo, contémplalo cuál es de suyo, y cómo será cuando haya envejecido, enfermado, muerto. Corta es la vida de quien alaba y de quien es alabado, de quien se acuerda de alguien y de quien es recordado. Además, acontece esto en un rincón del mundo, y aún ahí no logran ponerse todos de acuerdo. Ni siquiera uno solo suele ir acorde consigo mismo, y toda la tierra no es más que un punto. 22. Pon tu atención en lo que tienes entre manos, vigila la actividad en curso, el principio idóneo, el sentido de las palabras. Con razón llevas tu merecido, pues esperas aplazar hasta mañana el ser bueno antes que serlo desde hoy mismo. 23. ¿Ejecuto algo? ¿Lo hago refiriéndolo al bien de los hombres? ¿Me sucede algún quebranto? Lo acepto refiriéndolo a los dioses y a la fuente común de donde traen su origen de consumo
todos los acontecimientos. 24. ¿Cuál se te presenta a la vista el baño que tomas? Aceite, sudor, viscosidad, agua turbia, toda suerte de suciedad, tal es cualquier parte de la vida y cuánto nos pertenece. Vamos, todo es una mierda. 25. Lucila dio sepultura a Vero, después fue sepultada Lucila, Secunda a Máximo, después Secunda, Epitincano a Diótimo, luego Epitincano, Antonino a Faustina, luego Antonino, y siempre lo mismo, Celer a Adriano, luego Celer. ¿Y en dónde paran aquellos ingenios agudos, ora hábiles en prever el futuro, ora henchidos de orgullo? Llamo ingenios agudos, por ejemplo, a un Carax, a un Demetrio el Platónico, a un Eudemón y sus semejantes. Todo ello es efímero, muerto tiempo ha, de muchos no ha quedado memoria ni un instante, otros han pasado a ser fábula, y algunos cayeron ya de las fábulas en un olvido absoluto. Ten presente pues que será forzoso o que ese tu compuesto se disperse o que se extinga tu espíritu o emigre para situarse en otra parte. 26. La complacencia del hombre consiste en cumplir su deber de hombre, y deber privativo del hombre es la benevolencia para con sus semejantes, el desprecio por los movimientos sensuales, el discernimiento de las ideas probables, la contemplación de la naturaleza universal y de lo que se produce conforme a sus leyes. Por cierto, los estoicos, si no recuerdo mal, eran vírgenes, ¿no? Por eso la castidad, el sexo y demás. 27. Cada uno tiene tres géneros de dependencia, el uno con el espectáculo del mundo que nos rodea, el otro con la causa divina, origen de cuanto acontece a todos los seres, el tercero con nuestros contemporáneos. 28. El dolor es pernicioso, sea para el cuerpo, y en este caso que él se queje, sea para el alma, pero ésta tiene en su mano el mantener su serenidad y su calma y no opinar que el dolor sea un mal, porque todo juicio, afecto, apetito y aversión está en nuestro interior, a donde nada más penetra. 29. Borra los desvaríos de tu fantasía repitiéndote sin cesar. Pende de mí en este momento el que no haya en esta mi alma el menor vicio, ni deseo, ni absolutamente ninguna agitación. Antes bien, veo todas las cosas como son en sí y uso de cada una según su mérito. No olvides esta facultad que te otorgó la naturaleza. 30. Habla, tanto en el Senado como ante cualquiera, con decencia y claridad. Usa de un lenguaje sano. Parece esto esta última parecía como un... ¿Cómo se llama esto? Una norma de Twitch. Hasta ahí ha llegado el estoicismo. Hasta las normas de Twitch. Las normas de Twitch son estoicas. Porque si os digo, habla con decencia y claridad, usa de un lenguaje sano. ¿Cómo os quedáis? Eso es una norma de Twitch clarísima. 31. La corte de Augusto, su mujer, su hija, sus descendientes, sus ascendientes, su hermana Agripa, sus parientes y domésticos, sus amigos Areo, Mecenas, sus médicos, sus arúspices. En definitiva, toda esa corte murió. Atiende después a otros, considerando no la muerte de cada hombre en particular, sino una descendencia, como los Pompeyos. No te olvides de aquella inscripción que suele grabarse sobre los sepulcros, el último de su linaje. Piensa con cuánta solicitud se habían afanado sus antepasados en dejar un heredero. Fue preciso, empero, que alguno fuese el último, y esta vez al fin es la desaparición de toda una raza. 32. Conviene ordenar toda tu vida en cada una de las acciones, y si cada una de ellas logra el fin que le corresponde, en cuanto sea posible date por satisfecho, y que ellas alcancen el fin correspondiente. Ninguno puede impedírtelo, pero lo inhibe una causa exterior. Nada habrá que te impida practicar la justicia, la templanza, la prudencia. Tal vez se opondrá otra cosa a mi facultad operativa. ¿Acaso? Pero gracias a la resignación ante el obstáculo mismo y a la sabia adhesión a lo que se presentare, se sustituirá al instante otra acción que cuadre mejor al buen orden de vida de que antes hablábamos. 33. Recibe bienes sin engreírte, despréndete de ellos sin mostrar aversión. Maricondo aquí, madre mía. 34. ¿Has visto alguna vez una mano encercenada, un pie o una cabeza cortada y lanzada a cierta distancia del resto del cuerpo? Sí, eso lo veo todos los días, ¿Ustedes lo han visto, no? Todos los días. Eso es pan de cada día. Lo mismo hace consigo, según sus medios, el que no acepta lo que le acaece y se separa a sí mismo del conjunto o ejecuta algo no conducente al interés común. Y tú, en cierto modo, te has excluido de la unión peculiar de la naturaleza, de la cual eres miembro por tu nacimiento. Ahora te cercenaste tú mismo, pero tan admirablemente se dispuso eso que puedes reunirte de nuevo al todo. El hombre es el único ser a quien Dios otorgó la facultad de incorporarse de nuevo con su todo después de haberse separado y cercenado.
Considera, por tanto, la bondad con que Dios ha honrado al hombre, ha puesto en su mano el que no se separase de todo punto del universo y que una vez segregado pudiese restituirse de nuevo fundiéndose con él y recuperando el lugar de miembro participante. 35. Al modo como cada uno de los seres racionales participamos de las facultades propias de nuestra especie, la naturaleza nos ha dotado además de una facultad común con ella. Pues de la misma manera que la naturaleza se apodera de todo obstáculo que se le opone en el camino y lo convierte en provecho suyo, colocándolo en el orden de su destino y haciéndolo su parte, de igual suerte el ser racional puede hacer que todo obstáculo le sea materia de virtud y valerse de éste según le acomode. 36. No te conturbes la imaginación representándote de un golpe toda tu vida. No reflexiones a un tiempo cuáles y cuántas pruebas probablemente han de sobrevenirte. Antes bien, en cada uno de los acontecimientos presentes pregúntate, ¿qué hay en esto que no sea soportable y llevadero? Te abochornaría sin duda de confesarlo. Haz luego memoria de que ni lo venidero ni lo pasado te son gravosos, sino siempre lo presente. Y todo menguará indeciblemente si lo circunscribes a tal presente, y te convences del error de tu inteligencia cuando confiesa que no puede enfrentarse con una cosa tan leve. Lo que decíamos antes, la preparación para cualquier tipo de acontecimiento. Y lo que nos está diciendo aquí, en este párrafo, es no te preocupes por los acontecimientos futuros, porque en cuanto lleguen al presente, te parecerán menos graves que los que tú piensas que son, ¿no? Lo que tú piensas lo graves que son. Ya si nosotros estamos de acuerdo o no con eso, es otra cosa. 37. ¿Acaso Pantea o Pérgamo permanecen todavía sentados junto al sepulcro de Vero? Pero ¿acaso Cabrias y Diótimo junto al sepulcro de Adriano? Ridícula pregunta. Pero ¿y qué? ¿Y si continuaran sentados? ¿Acaso lo advertirían sus patronos? Y entonces, ¿y si lo advirtiesen? ¿Acaso se consolarían? En fin. Y dado que se consolasen, ¿habían estos de ser inmortales? ¿No les estaba decretado primero que se hiciesen viejos para morir luego? ¿Y qué podrían hacer más tarde sus patronos una vez muertos aquellos? Y con mayor razón, no siendo todo esto más que hediondez y saco de pobredumbre. Vaya. Pobre Bérgamo y Pantea. No han hecho nada, pobrecicos. 38. Si eres capaz de ver con perspicacia, mira bien tus juicios rodeándolos de la mayor prudencia. 39. En la constitución de una naturaleza racional no veo virtud alguna que se oponga a la justicia, pero contra el deleite veo la continencia. 40. Si depusieres tu opinión acerca de lo que al parecer te aflige, al punto permanecerás tú mismo en la más completa seguridad. ¿Y quién es ese tú mismo? La razón. Pero yo no solo soy razón, sea que la razón pues no se inquiete, y si alguna otra cosa te aqueja, opine la razón sobre ello según le concierne. 41. Un obstáculo que dificulte la sensación es un mal para la naturaleza sensitiva. Un obstáculo al apetito es asimismo un mal para la naturaleza sensitiva. Del mismo modo puede haber algún otro obstáculo y algún otro mal para la constitución vegetativa. Así pues, un estorbo a la inteligencia será un mal para la naturaleza intelectiva. Aplícate todo esto a ti mismo. ¿Te sobreviene un dolor, un placer? Añade esto a la sensibilidad. ¿Le sobrevino un embarazo al movimiento instintivo? Si te dejas llevar por este movimiento sin reserva, ya en esto mismo estaba el daño de tu naturaleza racional. Pero si conservas tu inteligencia no serás aún lesionado ni obstaculizado. Ninguna otra cosa suele oponerse a lo que es propio de la inteligencia más que ella misma, pues a ella no le llegan ni el fuego, ni el hierro, ni el tirano, ni la calumnia, ni otra cosa. Cuando consigue ser como una esfera bien redondeada, continúa siéndolo. 42. No tengo por justo el darme a mí mismo sin sabores, no habiendo dado jamás adrede sin sabores a otros. Esta es muy buena, ¿eh? No te jodas a ti mismo así a lo tonto, básicamente. 43. Uno se deleita en una cosa, otro en otra, pero yo me deleito en conservar sano mi principio rector, sin experimentar aversión por hombre alguno ni por cosa alguna que acontezca a los hombres. Antes bien, mirándolo todo con buenos ojos, aceptando y usando de cada cosa según su mérito. 44. Hazte gracia, en fin, a ti mismo de este momento. Los que prefieren correr tras la gloria póstuma no se hacen cargo de que los hombres del mañana serán como esos de ahora a quienes soportan, que también aquellos serán mortales. En suma,
¿Qué te importaría que ellos te llevasen de boca en boca con tales dichos o formasen de ti tal opinión? 45. Cógeme y lánzame donde quieras, que allí conservaré todavía mi genio plácido, esto es, se quedará él satisfecho, con tal que tenga y haga lo que corresponde a su condición, pues, ¿será esto un motivo para que mi alma sufra y se envilezca, se abata, se entregue a los apetitos, confusa, atemorizada, y qué hallarás que de ello merezca la pena? 46. A ningún hombre puede acontecer algo que no sea un accidente humano, como al buey algo que no sea natural al buey, a la vid algo que sea ajeno a la vid, a la piedra algo que no sea propio de la piedra. Si, pues, a cada ser acontece lo que es conforme a su costumbre y naturaleza, ¿por qué te enojas? La naturaleza universal no te hará soportar lo que te sea insoportable. 47. Si alguna cosa exterior te entristece, no es ella la que te conturba, sino el juicio que te formas acerca de ella. Pero en tu mano tienes el abolir este juicio al instante, mas si te da cuidado lo que se relaciona con la disposición de tu espíritu, ¿quién te impide rectificar tu opinión? De la misma manera, si te afliges a causa de no poner en ejecución lo que te parece recto, ¿por qué no redoblas los esfuerzos en ejecutarlo antes que afligirte? Pero me lo impide un obstáculo superior a mis fuerzas. Entonces no te consternes, que no es culpa tuya si no realizas tal obra. Pero no soy acreedor a vivir si no lo ejecuto. Salte pues tranquilamente de la vida, como se sale el que ha cumplido su misión, pero sin perder el buen ánimo ante los obstáculos. 48. Acuérdate de que la facultad rectora que se hace inexpugnable cuando recogida dentro de sí se contenta con no hacer lo que no es de su gusto, aunque solo se oponga por capricho. ¿Qué será, pues, cuando gobernada por la razón emita prudentemente un juicio? La inteligencia libre de pasiones es como una ciudadela, y realmente el hombre no tiene posición más segura donde retirarse para no ser en adelante capturado. Quien no la ha visto es un ignorante. Quien habiéndola visto no se ampara en ella es un desdichado. 49. Cuenta únicamente con lo que te representan en su primer momento las ideas. Se te avisa que te calumnian, esto se te participa que has recibido agravio, no se te anuncia. Veo que enferma a mi hijo, lo miro, mas no veo que peligre su vida. Detente pues de esta suerte siempre en las primeras representaciones. No agregues otra cosa en tu interior y no te pasará nada. Antes bien, añade entonces que conoces cada uno de esos naturales acontecimientos que se suceden en el mundo. 50. ¿Es amargo el pepino? ¿Es amargo el pepino? Es una pregunta que os hago. Échalo. ¿Hay zarzas en el camino? Desvíate. Eso basta. No prosigas diciendo ¿por qué se hicieron estas cosas en el mundo? De otra manera serías la burla del hombre que estudia la naturaleza, como se te reirían el carpintero o el zapatero si les reprocharas porque ves en sus talleres aserraduras y retazos de las materias que trabajan, aunque tienen a dónde arrojarlos, pero la naturaleza del universo de nada dispone fuera de sí, y lo más admirable de su arte consiste en que no saliéndose de sus límites resuelve en sí misma todo lo que en ella parece gastarse, envejecer, hacerse inútil, transformándolo, y crea luego con estos residuos otras cosas nuevas, y ello sin valerse de materiales extraños y sin necesitar de sitios a donde echar los desperdicios. Por ello se halla satisfecha con su propio lugar, con su misma materia y con su peculiar industria. Sí, el pepinazo, madre mía. 51. Pero no entiendo, ¿es amargo el pepino? El pepino no es dulce. El pepino es amargo. El pepino es amargo si va en bote, ¿no? Pero si el pepino solo, natural, yo creo que es dulce. No creo que es amargo. ¿Qué pepinos habrá probado este señor? 51. No des largas a tus acciones, no te embrolles en las conversaciones, no vagabundes con la imaginación, en una palabra, no se ahogue el alma en sí misma, ni se disperse al exterior, no absorba el tráfago tu vida. Aunque te asesinen, te despedacen, te provoquen con maldiciones, ¿qué impide conservar tu inteligencia pura, sabia, prudente, justa? No sé, ¿la muerte? Quizá. Es decir, el estar muerto si me asesinan. Es como si algún transeúnte parándose cerca de una fuente cristalina y agradable la injuriase. No por ello dejaría ella de emanar su linfa saludable, aunque se le echase cieno y estiércol, al punto lo dispersaría, arrastrándolo sin mancillarse. ¿Cómo pues poseer en ti un manantial inagotable? Crece a todas horas en independencia, pero acompañado de benevolencia, sinceridad y modestia. 52. El que no sabe lo que es el mundo no sabe dónde se encuentra. Bravo. Facts, ¿eh? El que no sabe para qué nació no advierte quién es él mismo ni qué cosa es el mundo.
El hombre que carece de alguna de estas noticias no podría decir con qué motivo vino al mundo. ¿Cuál te parece, pues, que será el que ambiciona elogios o huye los vituperios de aquellos que no saben dónde están ni quiénes son? ¿Son amargas las mandarinas? No, no son amargas. Son ácidas. ¿Naciste para leer en el stream? Naciste para leer en el stream. Pues Twitch es tu padre, ¿eh? Porque madre mía. Pero las mandarinas son ácidas, ¿eh? Ojo. Es que el amargor es otra cosa. Lo ácido es diferente. Claro, por ejemplo, ¿un limón es amargo o es ácido? Eh, Luego dicen que la filosofía no hace pensar, ¿eh? 53. ¿Quieres tú ser alabado del hombre que 3 veces cada hora se maldice a sí mismo? ¿Quieres agradar a un hombre que no se agrada a sí mismo? ¿Y puede complacerse a sí mismo el que casi se arrepiente de todo cuanto hace? 54. No te limites en adelante a respirar el aire que te rodea, sino participa desde ahora en la sabiduría de la inteligencia que lo abarca todo, porque esta facultad intelectiva no menos se difundió por todas partes, ni menos se introdujo en todo ser capaz de atraerla, que el aire en el ser capaz de respirarlo. 55. El vicio, en general, no produce daño alguno al universo, en particular no perjudica a nadie, siendo solo nocivo al que tiene la facultad de poder eximirse de él siempre que quiera decirlo así. Vamos, que seamos todos unos viciosos. 56. El libre albedrío de mi prójimo es igualmente indiferente a mi libre albedrío como su soplo y su carne, puesto que, aunque en realidad los unos nacimos para los otros, la recta razón de cada uno posee su propia independencia. De no ser así, la maldad del prójimo vendría a ser un mal para mí, pero Dios no lo ha decretado de este modo, porque de lo contrario estaría en manos de otro el que yo fuese desgraciado. Y de hecho, está en manos de otros el que tú seas desgraciado. Aunque según él tendrás que tomártelo con filosofía. Creo que de aquí viene esto, del estoicismo viene esa palabra, de esa frase. Tómatelo todo con filosofía, no estés triste. 57. La luz del sol parece que está difundida, y en realidad está difundida en todos los sentidos, pero no se agota porque esta difusión es extensión. Por esto, esos destellos de luz se llaman axtiver, entre paréntesis, rayos. Vocablo que trae su origen de exteibesoa, extenderse. ¿Y qué es un rayo? Eso pregúntaselo a Thor. Lo verás si observas la luz derramada por el sol cuando penetra por una hendidura en una habitación oscura. Apunta en línea recta y se apoya, por así decirlo, en el primer cuerpo opaco con que tropieza cortándole el aire contiguo, y ahí mismo se para sin deslizarse ni caer. Así conviene que la inteligencia se difunda y dilate sin agotarse, sino extendiéndose. No debe chocar violentamente y con ímpetu contra los obstáculos que ocurran, ni menos todavía rebotar a lo lejos, sino detenerse y aclarar el objeto que la recibe, y el que no quisiere recogerla se privará a sí mismo de esta luz. 58. El que teme la muerte teme o bien la insensibilidad o bien otro género de sentimiento. Si la sensibilidad queda anulada, no percibirás el menor mal. Y si adquieres otra especie de sensibilidad, serás un ser diferente, y con ello no habrás cesado de vivir. 59. Los hombres han nacido los unos para los otros. Tú, pues, o instrúyelos o aguántalos. 60. De un modo se dirige la flecha, de otro la mente. En realidad, cuando la mente se previene y se concentra en su reflexión, vuela en línea recta, no menos que la flecha, hacia el blanco propuesto. 61. Penetra en la mente de cada uno y permite a otro cualquiera que se introduzca en la tuya. Haz el amor con las mentes. Yo follo a las mentes. Es lo que quiere decir con esta última meditación del capítulo 8. ¿Qué os parece? El próximo día seguiremos con el capítulo 9, con el libro 9, a ver qué nos cuenta aquí nuestro Tito Aurelio, y con el 10. Así que, a este paso, en el mes de julio hemos acabado. Quedan 2 directos, 2 semanas, 2 semanitas y hemos acabado. Por lo demás, espero que os haya molado. Cortaré ahora grabación. Y nada, no
no seáis muy viciosos, intentar ser virtuosos y lo más estoicos posibles, si a poder ser, ¿vale? Y no hagáis caso a Paulo Coelho, mejor a Marco Aurelio. Yo creo que eso sería un buen fin de directo. No hagas caso a Paulo Coelho, haz caso a Marco Aurelio, al Tito Marco. Nos vemos, besos, chao, chao.